La niebla en el kilómetro 132 de la carretera 57 no es agua, es un muro de silencio que oculta lo imposible. Roberto frenó en seco cuando los faros de su tráiler iluminaron a aquel oficial, de pie en medio del asfalto. El uniforme estaba desgarrado. La lámpara emitía una luz azulada que no proyectaba sombras. Y, por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Roberto no lo sabía aún, pero acababa de cruzar la línea que separa el mundo de los vivos de las pesadillas que habitan esta ruta. No era un retén policial, era un eco del pasado cobrando su próxima cuota de sangre. Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Les habla su anfitrión, y esta noche los llevaré por un viaje sin retorno a través de la Carretera Federal 57. Esta no es solo una vía que cruza México de sur a norte, es una cicatriz abierta alimentada por décadas de tragedias y oraciones desesperadas. Para los traileros que la recorren noche tras noche, este tramo es conocido como el asfalto sangriento, un lugar donde cada kilómetro tiene una historia que muchos preferirían olvidar. Apaguen las luces, suban el volumen y aseguren sus puertas, porque la oscuridad de la ruta ya está aquí. Roberto, un chofer con más de 15 años de experiencia, sintió un frío glacial recorrerle la espalda mientras bajaba la ventanilla de su unidad. El cansancio que minutos antes lo agobiaba desapareció de golpe, reemplazado por un instinto primario de huida. «Oiga, oficial, ¿necesita ayuda?», gritó, pero su voz se perdió en el vacío de la niebla. La figura comenzó a girar lentamente, no como una persona, sino como una imagen estática que se distorsiona en una pantalla vieja. Al verle el rostro, Roberto comprendió que los rumores de la 57 no eran leyendas urbanas para asustar a los novatos. Eran advertencias de supervivencia. Aquel rostro no era humano, al menos no en el sentido biológico. La piel del oficial parecía un pergamino quemado y pegado a los huesos, y sus ojos eran dos cuencas de absoluta oscuridad que absorbían la luz de los faros del tráiler. Roberto sintió que el aire dentro de la cabina se comprimía. Quiso meter reversa, pero sus manos no respondían. Estaban soldadas al volante por un terror paralizante. La figura levantó lentamente la lámpara, azulada, y señaló hacia el asiento del copiloto de Roberto. Con un movimiento mecánico, el espectro simplemente se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de olor a azufre y metal oxidado. Lo que Roberto no sabía es que en la Ruta 57, cuando una aparición te señala, no es una advertencia, es una marca. Al mirar de reojo hacia su derecha, el asiento que siempre viajaba, vacío, ahora estaba ocupado por una densa neblina negra que tomaba forma humana. El motor del tráiler comenzó a fallar, emitiendo un sonido de agonía mecánica, mientras la radio se encendía sola, sintonizando una frecuencia que solo emitía gritos distorsionados por el viento. Roberto cerró los ojos y rezó una oración que no recordaba desde niño. Pero al abrirlos, la presencia seguía ahí, observándolo con una fijeza inhumana. Esta carretera, que cruza desde la capital hasta la frontera en Piedras Negras, ha sido testigo de los peores accidentes en la historia de México. Los tráileros veteranos cuentan que el tramo entre San Luis y Matehuala es un cementerio sin lápidas. Se dice que las almas de los choferes que murieron por el cansancio o por fallas mecánicas se quedan atrapadas en un bucle eterno, intentando terminar una entrega que la muerte interrumpió. Lo que Roberto acababa de subir a su cabina no era un pasajero, era una deuda pendiente del asfalto, una entidad que buscaba un cuerpo vivo para sentir, aunque fuera por unos kilómetros.
el calor de la existencia. El tráiler comenzó a ganar velocidad por sí solo. A pesar de que Roberto tenía el pie a fondo en el freno, el velocímetro subía 90, 100 y 120 kilómetros por hora. La aguja vibraba como si quisiera saltar del tablero. Afuera, la niebla se volvió tan espesa que los faros no iluminaban más allá de 1 metro. Roberto gritó, pero su propia voz sonaba lejana, como si estuviera gritando bajo el agua. Fue entonces cuando la radio se estabilizó y una voz clara, una voz de mujer que parecía venir de otra época, susurró al oído de Roberto. No te detengas. Si frenas ahora, serás parte del asfalto para siempre. Esa voz femenina no era desconocida para los que llevan años devorando kilómetros en el asfalto. Se trataba de la novia de la 57, una de las apariciones más temidas y, a la vez, respetadas de la carretera. Cuenta la leyenda que hace décadas, una joven vestida de blanco murió trágicamente en su noche de bodas mientras viajaba hacia San Luis Potosí. Su coche fue embestido por un tráiler que se quedó sin frenos. Y desde entonces, su alma vaga por el acotamiento, apareciendo en los momentos de mayor peligro. Para Roberto, escuchar su voz era una señal de que algo mucho más oscuro que un simple fantasma policial lo estaba acechando desde la oscuridad del camino. El tráiler seguía acelerando sin control. Roberto intentó desesperadamente usar el freno de motor, pero la palanca se sentía floja, como si el mecanismo hubiera sido removido por manos invisibles. A través del parabrisas, la niebla comenzó a proyectar sombras distorsionadas. Ya no eran árboles ni señales de tránsito. Eran siluetas de camiones accidentados, amontonados uno sobre otro, en una dimensión que no debería existir. La presencia en el asiento del copiloto comenzó a materializarse con más fuerza. Ya no era solo una neblina, era un hombre con el rostro deshecho, sosteniendo un volante imaginario y moviendo los labios en un grito silencioso que Roberto podía sentir en la base del cráneo. La Ruta 57 tiene tramos donde el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. Los paraderos conocidos como cachimbas a veces desaparecen del mapa y los conductores reportan haber manejado durante horas sin avanzar un solo kilómetro. Es lo que los expertos en lo paranormal llaman un lugar de poder, donde el sufrimiento humano ha dejado una huella tan profunda que la realidad se vuelve inestable. Roberto comprendió que estaba atrapado en uno de esos bucles. La voz de la novia volvió a resonar, esta vez más urgente, casi suplicante. Mira el retrovisor, Roberto. No dejes que te alcance la carga del pasado. Al desviar la mirada hacia el espejo lateral, Roberto sintió que el corazón se le detenía. Detrás de su tráiler, a escasos metros, no había carretera. Había un abismo de estática roja y, emergiendo de él, un convoy de camiones fantasmales, oxidados y envueltos en llamas que no quemaban, pero que emitían un calor gélido. Eran las víctimas de la 57, una procesión de hierro y muerte que buscaba arrastrar a un nuevo integrante a su fila eterna. Roberto apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sabía que si esos camiones lo tocaban, su tráiler se convertiría en su ataúd y su nombre pasaría a ser otra estadística en la cruz del kilómetro 132. El rugido de los motores fantasmales detrás de Roberto no sonaba como el de un camión diésel similar. Era un estruendo metálico, un chirrido de hierro retorcido que parecía desgarrar el tejido mismo del aire. Roberto miró de nuevo el retrovisor y vio cómo el primer camión del convoy, un viejo Kenworth de los años 60, con los faros rotos y la cabina aplastada, encendía unas luces rojas
que iluminaban el interior de su propia unidad. La luz era tan intensa que atravesaba el metal de su caja, proyectando sombras deformes de los esqueletos de las autopartes que transportaba. El miedo ya no era una emoción, era un peso físico que le impedía respirar. De repente, el camión atacante golpeó la parte trasera de su remolque. El impacto no fue seco, se sintió como una vibración eléctrica que hizo que todo el tráiler de Roberto parpadeara, volviéndose semitransparente por un segundo. En ese instante de distorsión, Roberto pudo ver el suelo debajo de sus pies. No había asfalto, solo un río de manos pálidas que intentaban sujetar las llantas de su unidad. El pasajero en el asiento del copiloto, aquel hombre con el rostro deshecho, comenzó a reír. Era una risa sin sonido, una vibración que hacía que los cristales del parabrisas empezaran a agrietarse en forma de telaraña. «Déjenme en paz. Yo no tengo nada que ver con ustedes», gritó Roberto, mientras trataba de mantener el control de la dirección. Pero la Ruta 57 no entiende de inocencias. En esta carretera, la muerte es una manada que siempre está hambrienta. La novia de la 57 volvió a aparecer, esta vez reflejada en el cristal del velocímetro. Sus labios se movían rápido, dictando una serie de coordenadas que Roberto no lograba memorizar. El kilómetro 157 busca el altar de cantera. Si no llegas antes del tercer golpe, las llamas te alcanzarán, susurró la aparición femenina antes de ser absorbida por la oscuridad del tablero. Un segundo impacto, mucho más violento que el primero, hizo que el tráiler de Roberto se ladeara peligrosamente. El convoy de fuego estaba ahora a ambos lados de su unidad. A través de las ventanillas laterales, Roberto podía ver a los conductores de esos camiones muertos. No tenían ojos, solo cuencas llenas de brasas ardientes, y sus manos estaban fusionadas a los volantes. Le hacían señas para que se orillara, para que se rindiera al sueño eterno del asfalto. Roberto sabía que si cedía un solo centímetro, el vacío lo succionaría. Con una mano en el volante y la otra buscando desesperadamente su radio, intentó lanzar un mensaje de auxilio, esperando que algún alma viva estuviera escuchando en esa frecuencia maldita. Roberto presionó el botón del radio con desesperación. ¡Auxilio! Kilómetro 145 de la 57. ¡Un convoy me está sacando del camino! ¿Me escuchan?, gritaba con la garganta desgarrada, pero la radio solo devolvía un estruendo de voces superpuestas, como si cientos de personas estuvieran intentando hablar a través de una conexión rota. «No hay nadie afuera, Roberto», susurró el pasajero del asiento derecho, cuya mandíbula colgaba de un solo tendón. «Aquí todos somos la misma señal». El aire dentro de la cabina se volvió tan frío que el aliento de Roberto salía en nubes blancas, y una fina capa de escarcha comenzó a cubrir los instrumentos del tablero. El tercer golpe era inminente. El camión Kenworth que lo perseguía se alineó perfectamente detrás de su caja. Roberto vio por el retrovisor cómo la parrilla del camión fantasma se abría como una boca dentada de metal oxidado, lista para devorar su unidad completa. «El altar de cantera», repetía Roberto como un mantra. De pronto, a lo lejos, vio un destello débil, una pequeña flama que luchaba contra la niebla. Era una capilla de carretera, una de esas pequeñas construcciones de piedra que los familiares levantan en los lugares donde alguien perdió la vida. Esa era su única oportunidad. El altar de cantera del kilómetro 157 estaba dedicado a una familia entera que desapareció en los años 90 sin dejar rastro. Roberto sabía que, en la Ruta 57, los altares funcionan como anclas de realidad, puntos donde la tierra bendita todavía tiene poder sobre el asfalto maldito.
Con un movimiento brusco, Roberto viró el volante hacia el acotamiento, ignorando las alarmas de presión de aire que chillaban en su cabina. El tráiler saltó sobre la grava, sacudiéndose violentamente, mientras los camiones de fuego pasaban a su lado como ráfagas de viento negro, emitiendo un alarido de frustración que hizo que los espejos retrovisores estallaran en 1000 pedazos, justo antes de que el Kenworth fantasmal pudiera asestar el golpe final. Roberto alcanzó el perímetro de la pequeña capilla. Hubo un destello de luz blanca y, de repente, el estruendo de los motores cesó. El tráiler de Roberto se detuvo en seco. El motor se apagó y el silencio que siguió fue tan pesado que le dolían los oídos. La niebla se había disipado parcialmente, dejando ver la estructura de cantera gris, rodeada de veladoras marchitas. Roberto estaba empapado en sudor frío, temblando incontrolablemente. Miró a su derecha. El asiento del copiloto estaba vacío. El pasajero del rostro deshecho se había ido, pero en el lugar donde estuvo sentado había una mancha de aceite negro con la forma perfecta de una mano humana. Roberto se quedó inmóvil, escuchando únicamente el crujir del metal caliente de su motor, enfriándose bajo la lluvia fina que empezaba a caer. La capilla de cantera, con sus muros desgastados por el viento del desierto, parecía ser el único lugar sólido en un universo que se había vuelto líquido y espectral. Bajó del tráiler con las piernas temblando, necesitando sentir la tierra bajo sus botas. Al acercarse al altar, notó algo que lo hizo retroceder. Las fotos de los desaparecidos en esa capilla no eran de una familia de los 90, eran fotos recientes, y en una de ellas, aunque borrosa, pudo distinguir a un hombre con un uniforme de policía federal muy similar al que lo había detenido kilómetros atrás. El horror se asentó en su estómago como un bloque de hielo. La Ruta 57 no solo atrapa almas, las recicla. Aquel oficial que intentó detenerlo no era una advertencia benevolente, era un señuelo. Mientras Roberto procesaba esto, un sonido metálico comenzó a emerger desde el interior de su propio remolque. Eran golpes secos, rítmicos, que venían de entre las cajas de autopartes. ¡Bam! 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 Alguien o algo estaba atrapado allá adentro. O peor aún, algo se había colado durante la persecución y ahora reclamaba su salida. Roberto recordó que su carga iba sellada desde la Ciudad de México. Era imposible que hubiera alguien vivo ahí. Con una linterna de mano que apenas iluminaba, se dirigió a la parte trasera del tráiler. Los sellos de seguridad estaban intactos, pero la puerta de acero vibraba con cada golpe interno. De pronto, el silencio regresó, pero fue interrumpido por un susurro que no venía de la radio ni de la niebla, sino de las sombras de la propia capilla. No debiste bajar del camión, Roberto. En la 57, el asfalto es el cuerpo, pero la tierra es el hambre. Al girar la linterna hacia la capilla, vio que las veladoras que antes estaban apagadas, ahora ardían con una llama negra que no daba luz, sino que devoraba la poca claridad que quedaba. Desde la oscuridad del desierto, empezaron a aparecer luces. No eran faros de camiones, sino cientos de ojos pequeños y brillantes que rodeaban el perímetro de la capilla. Eran los coyotes de la 57, criaturas que los locales dicen que no son animales, sino los restos de aquellos que intentaron cruzar la carretera a pie y fueron devorados por la soledad del camino. Roberto comprendió que la capilla no era un refugio, era una jaula. El tercer impacto del convoy fantasma no fue contra su tráiler, fue contra su cordura. La verdadera prueba de la Ruta 57 apenas comenzaba, y el precio para salir de ese tramo maldito era mucho más alto que simplemente llegar al siguiente kilómetro.
Roberto sentía que los ojos de los coyotes le quemaban la piel, pero el sonido que venía de su remolque era lo que realmente lo estaba volviendo loco. Era un crujido, como si miles de huesos se estuvieran reacomodando al mismo tiempo. A pesar del terror, sabía que no podía quedarse ahí parado. Si los coyotes se acercaban más, no tendría escapatoria. Con las manos empapadas en sudor, tomó la cizalla que guardaba en la caja de herramientas lateral y se dirigió a las puertas traseras del tráiler. Al romper el sello de plomo, sintió una ráfaga de aire helado que olía a flores de muerto y a caucho quemado. Las puertas se abrieron lentamente, impulsadas por un peso interno que no debería existir. Lo que la linterna de Roberto iluminó no eran cajas de autopartes. El interior de su remolque estaba cubierto de arriba a abajo por una red de cabello humano, negro y largo, que se enredaba en las paredes metálicas como si fuera vegetación. Y suspendidas en esa red, como si fueran presas de una araña monumental, estaban las pertenencias de decenas de personas. Zapatos de niño, carteras desgarradas, maletas viejas y licencias de conducir que colgaban del techo. Roberto reconoció una de las carteras. Era la misma que había visto en la foto de la capilla de cantera. Su carga no había sido robada. Había sido transmutada por la energía de la ruta. Su tráiler se había convertido en un cofre de los tesoros de la muerte. ¿Qué es esto?, susurró Roberto, dejando caer la cizalla al suelo. De entre el cabello acumulado en el fondo del remolque, una mano pálida y delgada emergió. No era la mano del oficial, ni la del pasajero del rostro deshecho. Era una mano femenina, con un anillo de bodas oxidado que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Era la novia de la 57, pero ya no era la voz protectora que lo había guiado. Estaba ahí para reclamar lo que le pertenecía. El cabello comenzó a extenderse hacia afuera del tráiler, moviéndose como serpientes sobre el asfalto, buscando los tobillos de Roberto. Él intentó retroceder, pero tropezó con una de las veladoras de la capilla, que se rompió liberando un humo denso que le nubló la vista. En ese momento, el silencio del desierto fue roto por un coro de gritos distorsionados que venían de todas las direcciones. Los coyotes empezaron a aullar en una frecuencia que hacía que los dientes de Roberto vibraran. Comprendió la terrible verdad. La Ruta 57 no solo se alimenta de los accidentes, se alimenta de la memoria. Cada objeto en su remolque era una vida interrumpida, un recuerdo que la carretera se negaba a dejar ir. Y ahora, él era el encargado de transportar ese cementerio móvil hacia su destino final. «Tienes que entregar el flete, Roberto», dijo una voz que parecía venir de las paredes de la propia capilla. «Si las puertas se cierran contigo afuera, tu foto será la siguiente en este altar». El pánico que Roberto sintió al ver esa red de cabello y pertenencias dentro de su remolque fue reemplazado por una resignación amarga. En la Ruta 57, el miedo es un lujo que solo los que tienen una salida pueden permitirse. Las puertas del tráiler se cerraron de golpe, como si un gigante invisible las hubiera empujado, y el cerrojo de acero se soldó a sí mismo con un chirrido de metal fundido. Roberto corrió hacia la cabina, con los coyotes cerrando el círculo a su alrededor. Ya no caminaban en cuatro patas. Se erguían sobre sus extremidades traseras, mostrando rostros que parecían máscaras de cera derretida. Al subir al asiento del conductor, el olor a flores de muerto ya no venía de afuera. Estaba impregnado en la tapicería, en el aire, en su propia ropa. Arrancó el motor y, para su sorpresa, el motor rugió con una potencia que nunca antes había tenido. El tablero no marcaba revoluciones,
marcaba latidos por minuto. Al meter la primera velocidad, el tráiler no avanzó sobre la grava, sino que se sintió como si estuviera desgarrando una membrana. Al salir nuevamente al asfalto de la 57, la carretera ya no era la misma. El cielo sobre Matehuala no era negro, era de un color violeta eléctrico, y las líneas blancas del pavimento eran hileras de huesos incrustados en el chapopote. Tu destino no es la bodega. Roberto. Resonó la voz de la novia, ahora desde todos los altavoces de la cabina al mismo tiempo. Tu destino es el final de la fila. Frente a él, la carretera comenzó a llenarse de otros camiones. No eran fantasmas transparentes, se veían sólidos, pero todos eran modelos de épocas distintas. Trailers de los años 40 con cajas de madera, camiones cisterna oxidados de los 70 y unidades modernas con logotipos de empresas que ya no existen. Todos avanzaban en un silencio sepulcral, a una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Roberto intentó rebasar, pero al asomarse por la ventana, vio que no había carril de sentido contrario. La carretera se había convertido en un puente infinito que cruzaba un vacío de niebla gris. Comprendió que había entrado en la vía de los olvidados, el tramo oculto de la 57, donde el tiempo se detiene para que los muertos sigan trabajando. De repente, su radio de banda civil empezó a captar una señal real. Aquí, unidad 40. ¿Hay algún compañero en la ruta? Reporto visibilidad nula en el kilómetro 158. Era la voz de un chofer vivo. Roberto gritó al micrófono, pero solo escuchaba su propia voz, regresando como un eco distorsionado. Él era ahora el fantasma en la radio de alguien más. La desesperación lo llevó a tomar una medida extrema. Si no podía salir por la carretera, tendría que saltar al vacío. Pero al mirar por el retrovisor, vio que la carga de su remolque, la red de cabello y recuerdos, estaba empezando a filtrarse por la ventanilla trasera de la cabina, envolviendo el asiento del copiloto y extendiéndose hacia su cuello como una caricia fría y eterna. El cabello que se filtraba desde el remolque comenzó a enredarse en las manos de Roberto, fusionándolas con el volante de baquelita. Ya no sentía el dolor, solo una vibración constante que lo conectaba con el motor y con los miles de kilómetros de asfalto que aún faltaban por recorrer. Al frente, la fila de camiones comenzó a entrar en un túnel de luz blanca que no iluminaba, sino que borraba la realidad. Justo antes de entrar, Roberto miró por última vez el espejo retrovisor, que no se había roto. Ya no vio su rostro. Vio el del oficial federal del kilómetro 132. Él ya no era el chofer. Ahora era la señal. El nuevo guardián que la Ruta 57 había elegido para perpetuar su ciclo de sangre y sombras. El tráiler de Roberto desapareció en el vacío. Y en ese mismo instante, en el mundo real, en el kilómetro 157, las veladoras de la capilla de cantera se apagaron solas. A la mañana siguiente, las autoridades encontraron su unidad orillada perfectamente en el acotamiento. El motor estaba frío, las puertas selladas y la cabina intacta, pero no había rastro de Roberto, ni una huella en la tierra, ni un signo de lucha, solo una mancha de aceite negro en el asiento del copiloto y una vieja lámpara de policía federal, de esas que emiten un brillo azulado, descansando sobre el tablero. El flete nunca fue entregado, porque la verdadera carga de Roberto era él mismo. La carretera federal 57 sigue ahí, esperando bajo la luna a su próximo visitante. Los traileros veteranos que escucharon la última frecuencia de Roberto dicen que, a veces, cuando la niebla es muy espesa entre San Luis y Matehuala,
Se escucha un motor que ruge con el ritmo de un corazón humano. No es un mito, no es una leyenda urbana para pasar el rato en las cachimbas. Es una advertencia real para todo aquel que se atreva a subestimar el cansancio y las sombras del camino. Si alguna vez ves a un oficial solitario con una lámpara azul en medio del asfalto, no frenes, no preguntes y sobre todo, no mires el asiento de tu copiloto. Gracias por acompañarme en este largo viaje por el asfalto sangriento. Espero que este relato los acompañe en sus noches de vigilia. Pero recuerden, algunas historias se cuentan para entretener y otras, como esta de Relatos de Medianoche, se cuentan para que sepan qué terreno están pisando cuando el sol se oculta. Si les ha gustado este video especial de larga duración, no olviden suscribirse y activar la campana. Compartan sus propias experiencias en la Ruta 57 en los comentarios. Los estaré leyendo, siempre y cuando la señal me lo permita. Soy su anfitrión, y esto ha sido una entrega más de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo kilómetro, si es que logran llegar.